compañeras, compañeros, medios de comunicación independientes, alternativos o como se llamen. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de resistencia y rebeldía. A continuación le daré la palabra a mi compañera Anselma. Compañeras, frente a la simulación hecha al gobierno, queremos presentarles unas preguntas generadoras por sus rabias y sus dolores. Y una de ellas es, ¿cuál es el balance frente a la explotación, despojo, represión y desprecio que se impone el capitalismo y la cuarta transformación? ¿Qué expectativas tienen los movimientos de resistencia y rebeldía que luchan en defensa de la madre tierra, el territorio y la vida? ¿Dónde están los derechos humanos mientras se militariza el país, se incrementa el número de presos y desaparecidos e incluso asesinados? ¿Por qué la criminalización de la protesta social es la respuesta a las luchas por educación, salud, trabajo, alimentación, vivienda, democracia, libertad y justicia e imposición de megaproyectos? ¿Qué significa para nosotros nuestras luchas de resistencia y rebeldía, la gira zapatista por Europa y el resto del mundo? Compañeras, el objetivo de este encuentro es que las distintas resistencias y rebeldías nos encontremos y denunciemos los despojos, los dolores, las rabias que el sistema capitalista impone, pero sobre todo reiterar que mientras allá arriba nos reprimen, nos encarcelan, nos torturan, nos asesinan y nos desaparecen, acá abajo nuestra lucha es por la vida y la travesía por la vida va. Este encuentro también tiene como objetivo construir una agenda común, colectiva según nuestros calendarios y geografías, que nos permitan seguir resistiendo y seguir organizándonos como semilleros que somos, de frente al capitalismo y al patriarcado y frente a una transformación que nunca llegará. Le daremos la palabra a nuestro compañero de la resistencia contra el Tren Maya, Península Yucatán, Pedro Uc. Una de las cosas que nosotros como indígenas mayas en la península de Yucatán tenemos aquí tiene que ver con estos megaproyectos desarrollistas, principalmente el Tren Maya. Entonces, hemos visto durante estos 3 años del gobierno autodenominado Cuarta, una especie de seguimiento a los proyectos neoliberales de los gobiernos anteriores. El problema que tenemos, que tiene que ver con la destrucción de nuestras selvas, de nuestros montes, de nuestro patrimonio cultural, de nuestra comunidad indígena en cuanto a su seguridad, en cuanto a la forma de organización que tiene, pues ha sido una especie de contrainsurgencia de este gobierno que día a día ha intentado penetrar en la vida de las comunidades y desarticular a través de sus programas, a través de sus becas, a través de sus personeros, pues las pocas organizaciones que aún han quedado en resistencia. Nosotros pensamos que la explotación de nuestros recursos, el despojo, la represión y el desprecio que este gobierno, al igual que los otros, tienen de esta península maya, ha sido un golpe muy fuerte para nosotros, para nuestra forma de convivencia. Ahora, el tema del tren es un tema que viene a completar el círculo de los diferentes megaproyectos que están aquí en la península de Yucatán y que, bueno, están contaminando el agua, están generando una serie de enfermedades, de inseguridad también y de mayor pobreza sobre todo. Y es aquí donde está la paradoja, es aquí donde está la falacia, porque lo que se ha dicho por el gobierno
es que estos proyectos, principalmente el tren mal llamado Maya, es un proyecto que viene a responder a las necesidades de empleo que tenemos aquí en la península de Yucatán. Hemos visto que a 2 años, un poco más de 2 años, que se inició este proyecto, los pueblos mayas de la península no tienen mayor empleo, no han mejorado su vida y la verdad es que la situación es peor que antes en todos los sentidos. Las comunidades mayas siguen estando sin agua, educación, sin salud, sin mejoras en la vivienda, sin mejoras en sus caminos, en las que sacan sus cosechas. En fin, hay una situación más complicada, más difícil, más lamentable en cada una de las comunidades. No obstante, cuando se hicieron las consultas para el mal llamado Tren Maya, se hizo una retafila de promesas, se hizo una lista de situaciones favorables que se le prometieron, que se le promovieron al pueblo indígena para que pudiera dar su consentimiento sobre este megaproyecto. A día de hoy, no solamente no se han cumplido con estas situaciones que se han prometido, sino al revés, estamos viendo el despojo de la tierra de muchos ejidatarios en toda la península, tanto en Campeche como en Yucatán y en Quintana Roo. Estamos viendo cómo las personas están siendo despojadas de sus casas, estamos viendo cómo se genera amenaza, cómo se genera cómo se genera la manipulación de estos lugares. Además, las empresas que están contratadas de las familias están abusando de los ejidatarios, de pagarles una cantidad de dinero y en el momento les pagan les dicen que la otra mitad que hace falta es el pago que se le ha hecho a los abogados que están tramitando todo esto. En fin, hay una serie de engaños, una serie de manipulación, una serie de situaciones que generan mayor situaciones lamentables en la península de Yucatán. Estamos pagando los platos solamente los pueblos indígenas. Lamentamos también que mucha gente que no vive aquí o que están formando para la construcción de estos proyectos, pues estén generando una narrativa en la que nuestra protesta, en la que descalifican nuestra crítica, en la que descalifican nuestras formas y nuestra postura, sobre todo respecto a estos proyectos. Nosotros pensamos que estos proyectos han venido a nuestra vida porque ha sido una amenaza a todo el territorio. No es solamente una amenaza para la organización, no ha sido solamente una amenaza para la naturaleza, sino es una profunda que golpea el fondo de nuestra cultura, el fondo de nuestra lengua, el fondo del modo como nosotros como pueblos indígenas estamos articulados y estamos organizados para hacer nuestra vida como pueblo maya. El tema de hechos de los de general, pero las indígenas en lo particular están exentos y vemos lo difícil que es, porque en el caso de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya de Muchichimal, donde estamos trabajando, hemos interpuesto algunos amparos y algunos de ellos han sido respondidos con algunas medidas precautorias
respecto a este embargo no han sido respetados por el Poder Ejecutivo, pero además el Poder Judicial tampoco ha sido responsable en cumplir las sentencias que ha dictado. En sentido, nos quedamos claro. También organizaciones a las que hemos acudido también no han hecho gran cosa al respecto. Toda vez que vemos también esta polarización dentro de las Naciones Unidas, ONU Habitat y también otras partes de la ONU están como coludidas con este tipo de proyectos desarrollistas. Entonces, ellos como pueblos indígenas son derechos vulnerados, son derechos violentados, no han sido. En ese sentido, vemos que hay una situación de desesperación en quienes podemos mirar el riesgo enorme que viene con esto. Y también lo quiero subrayar, mucha gente que no ha logrado entender nuestra lucha, que tiene una mirada corta sobre esto, que piensa que el problema radica únicamente en un tren y ponen como ejemplo que las grandes ciudades y los grandes países se desarrollan justamente gracias a que están recorridas por un medio de comunicación como un tren. Aquí el tema es mucho más que eso, el tema es mucho más que un tren. Aquí el problema, el tren me parece que es además una especie de pretexto para que se pueda reordenar territorialmente la península de Yucatán. En otras palabras, para que la península de Yucatán sea entregada a los intereses del capitalismo, a los intereses de las grandes empresas, para que finalmente ellas puedan aprovechar todos los recursos que tenemos, que hoy en día están todavía como parte de la propiedad colectiva de algunas comunidades o de muchas comunidades. Entonces, nosotros lo que decimos es que nos urge como pueblos indígenas, como pueblos mayas, como pueblos originarios, articularnos con todo el país para que podamos hacer una fuerza importante y podamos parar estos proyectos. Algo tenemos que hacer. Es necesario que sea pronto, que sea urgente, porque nos están acabando. La criminalización de nuestro trabajo, de nuestra lucha, se hace desde el Palacio del Gobierno. Hoy es bastante lamentable lo que escuchamos desde las mañaneras cuando nos dicen que los mejor portados en este país es el crimen organizado. En cambio, los indígenas que luchamos por nuestra vida somos los que nos portamos peor frente a esta situación porque no nos hemos dejado, ¿no? Entonces, esta triste realidad que nos persigue, que nos acosa y que es una verdadera amenaza para nuestra seguridad, pues tiene que ser enfrentado desde aquí abajo. Tenemos que hacer fuerza con todos los demás hermanos y hermanas de todo el país. El problema de la península de Yucatán nos parece que no es un problema únicamente del pueblo maya, es un problema de todo este país, es un problema inclusive del mundo. Creo que a todos nos interesa tomar agua limpia, agua fresca, agua no contaminada. Creo que a todos nos interesa la miel que producen las abejas y que hoy están siendo amenazadas por estos proyectos. Creo que a todos nos interesa sembrar el maíz que podemos conservar para el siguiente periodo de siembras. No este maíz que es un maíz transgénico, que es un maíz que está promoviendo Monsanto, que está promoviendo Alfonso Romo. Creo que no es este maíz que necesitamos, sino el nuestro. Entonces tenemos que comenzar a plantear con seriedad este tipo de situaciones. Hemos visto cómo la mayoría de los pueblos
en las comunidades han sido manipuladas, y lo más triste que puede haber es que hay muchas personas de las mismas organizaciones que estaban como luchando dentro de estos grupos, pues hoy se marearon con el canto de la sirena y aceptaron ser candidatos o precandidatos de este partido que nos está lastimando, que nos está amenazando y que nos está matando. Entonces, yo creo que es importante que tengamos claridad sobre esto. Políticos no nos van a salvar, los partidos políticos no son la solución, los partidos políticos son el problema. Ninguno de los partidos obviamente está hablando en contra de estos proyectos. Todos son racistas, todos nos quieren acabar, y por eso a 3 años de este gobierno lo que hemos visto es mayor riesgo de nuestra vida como pueblos indígenas. Lo que hemos visto peligro para nuestra organización, lo que hemos visto es una mayor pobreza frente a todos estos grandes proyectos. Es lamentable que el presupuesto para salud, el presupuesto para educación, el presupuesto para cultura se haya destinado para proyectos como el famoso tren mal llamado Maya. Entonces, yo creo que hoy por hoy es importante que nosotros vayamos pensando en esto, reflexionando esto y buscar la manera de articularnos mejor a nivel de país para que podamos dar no solamente una resistencia, sino una buena batalla. Una batalla que nos garantice nuestra vida como pueblos y que garantice también nuestra organización y el cuidado y el control de nuestros territorios. Muchas gracias.